Aún en este episodio, el suelo desapareció bajo mis pies y en un abrir y cerrar de ojos, caí. El choque térmico fue inmediato. El agua estaba helada, mucho más fría que el aire. Me hundí como una piedra. La luz del sol se fue debilitando y el agua se volvía cada vez más oscura y turbia. Pero de repente, el miedo desapareció. Vi a Elenita allá abajo, debatiéndose en el agua sucia. Veía los colores de mi vestidito, el movimiento de mi pelo, pero yo ya no estaba allí dentro. Yo estaba fuera, observando mi propio cuerpo morir, sintiendo una paz absoluta. Fue en ese silencio profundo donde lo oí. No fue un sonido que viniera de la orilla, fue una voz que explotó dentro de mi cabeza, una orden proveniente de una inteligencia superior. Mueve los pies y las manos. Ahora, aquella voz no me dejó partir, así que te invito a unirte a mí en este testimonio. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato de quienes volvieron del límite de la vida. Hola, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que muy bien. Me llamo Elena. Os hablo desde Valencia, en España, que es donde vivo, donde he construido mi vida. Sabéis, es curioso estar aquí hablando con vosotros hoy. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que estaría grabando, contando cosas tan íntimas de mi vida a tanta gente, le habría dicho que estaba loca. Pero aquí estoy. La vida tiene estas cosas, ¿no? Nos va empujando hacia caminos que ni imaginamos. Decidí hablar porque, bueno, sigo este canal desde hace un tiempo. Fue una sorpresa enorme cuando me tropecé con el primer vídeo. Estaba navegando por internet, un día cualquiera, medio sin rumbo, y de repente vi un relato. Hice clic, y mientras escuchaba a aquella persona hablar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo entero. No era miedo, no, era alivio. Empecé a llorar frente a la pantalla, porque por primera vez en décadas me di cuenta de que no estaba sola. Pensé, Dios mío, hay más gente. No soy la única que ha pasado por esto. Tengo 60 años hoy. Ya he vivido un buen trecho, ¿verdad? Uno llega a esta edad y empieza a mirar hacia atrás con otros ojos. He tenido una vida que, para quien mira desde fuera, parece la cosa más común del mundo. Fui profesora toda la vida, trabajé en colegios, corregí exámenes, participé en reuniones de padres, cogí el autobús, esa rutina normal de todo el mundo que necesita trabajar para vivir. Una vida sencilla, aquí en España, pero por dentro, mi cabeza siempre funcionó de una manera diferente. Desde niña siempre fui muy curiosa, pero no curiosa de cotilleos, ¿sabéis? Era curiosa sobre la vida, sobre el porqué de que estemos aquí. Miraba a la gente por la calle, al cielo, y me preguntaba, ¿será que es solo esto? ¿Nacemos, crecemos, pagamos facturas y listo? ¿Se acabó? Eso siempre me incomodó. Sentía que había algo más, algo que no vemos con los ojos, pero sentimos con el corazón. Siempre me gustó leer, estudiar, pero los libros del colegio nunca me daban las respuestas que yo quería. Yo quería entender qué pasa cuando cerramos los ojos por última vez, o mejor dicho, qué pasa cuando salimos de aquí. Y fue esa curiosidad la que me mantuvo atenta toda la vida. Siempre fui esa persona que se quedaba callada en un rincón, observando, intentando captar las señales. Y es por eso que me identifiqué tanto con las historias que vi aquí, porque he vivido cosas que la ciencia explica solo hasta cierto punto, ¿sabéis? Cosas que, si las cuentas en la barra de un bar o en una cena familiar, la gente te mira raro, cambia de tema o piensa que te lo estás inventando. Por eso me quedé callada durante tanto tiempo. Guardé todo en una cajita dentro de mí, pero ahora, con 60 años, jubilada, viendo que hay tanta gente buscando estas respuestas, he perdido la vergüenza. Creo que mi historia, las cosas que vi y sentí, pueden ayudar a alguien. Tal vez tú, que me estás escuchando ahora, hayas pasado por algo parecido y también pienses que son cosas de tu cabeza. Estoy aquí para decirte que no lo son. Vamos a charlar bastante hoy. Os voy a contar desde el principio, desde mis primeros recuerdos, cuando era muy pequeñita, porque mi relación con el otro lado, o con la SM, no empezó ahora. Empezó muy temprano. Es una jornada larga, llena de sustos, pero también de mucha belleza. Así que acomódate ahí, que voy a abriros mi corazón como si fuéramos viejos amigos charlando en el salón de casa. Voy a empezar por el principio de todo, muy atrás. Dicen por ahí los especialistas que no recordamos nada antes de los 3 o 4 años, ¿no?
Dicen que el cerebro del niño aún no está listo para grabar memorias definitivas. Pero mirad, tengo que discrepar. Dudo de eso porque tengo un recuerdo muy claro, muy nítido, de cuando tenía solo 2 añitos. En serio, 2 años. No es esa memoria construida, ¿sabéis? Aquella que tu madre te cuenta 10 veces en la comida del domingo y acabas creando la imagen en la cabeza. No, esta memoria es mía. Siento el olor, veo los colores, siento la textura. Es una vivencia que se quedó grabada en mí. Ocurrió en casa de mi abuela materna. Era una de esas casas antiguas, aquí cerca, con un patio grande, lleno de cosas amontonadas que a los niños les encanta toquetear. ¿Sabéis ese lugar que parece un parque de atracciones peligroso? Pues eso. La cocina de mi abuela tenía un tejado que bajaba un poco más, pero para una niña de 2 años, aquello parecía el Everest. No sé exactamente cómo. Los niños son bichos rápidos y silenciosos cuando quieren hacer de las suyas, pero me las apañé para subir. Escalé algo y acabé encima de ese tejado de la cocina. Recuerdo vívidamente la sensación de las tejas. Eran esas tejas de barro, naranjas, ásperas, y estaban calientes por el sol. Yo estaba gateando allí arriba, explorando aquel mundo nuevo, sintiéndome la dueña del lugar, hasta que llegué al borde. Miré hacia abajo. Recuerdo perfectamente el vértigo, la sensación de altura. Hoy, si mirase esa altura, me reiría. Debía tener unos 2 metros y poco, pero en la época parecía un precipicio sin fin, y fue allí donde ocurrió el susto. Resbalé. Perdí el equilibrio en aquel tejado inclinado. Fue esa milésima de segundo en la que el tiempo se detiene. Iba a caer. Recuerdo el miedo helado en la barriga. Pero lo más extraño, y es por eso que digo que ya nacemos con esta sensibilidad, es que lo registré todo como si fuera una película a cámara lenta. No cerré los ojos y lloré. Yo vi el patio allá abajo, vi las piedras donde me iba a golpear. Fue un episodio muy peligroso. Podría haberme hecho mucho daño, haberme golpeado la cabeza. Podría haber sido el fin allí mismo. Por suerte, o protección, alguien me vio a tiempo. Fue un griterío. Mi abuela corrió. Me cogieron antes de que ocurriese lo peor o justo cuando me deslicé. La memoria del rescate está medio borrosa, pero la memoria del peligro es cristalina. ¿Por qué os cuento esto? Porque creo que quien pasa por una ECM, o quien tiene esa conexión diferente con la espiritualidad, parece que ya nace con la antena encendida a máxima potencia. Ese recuerdo no debería estar ahí con tanta fuerza, pero está. Es como si, en aquel momento de peligro extremo, mi conciencia se hubiera vuelto hiperactiva. Fue mi primer contacto con el riesgo real, con la posibilidad de irme demasiado pronto. Y creo que eso marcó algo en mi estructura. Se quedó grabado no solo en la cabeza, sino en el alma. Yo sabía, incluso siendo un bebé, que la vida era frágil. Y esa sensación de observar la escena con claridad, de estar muy atenta a los detalles mientras corría peligro, eso se repitió después. Fue como un entrenamiento. Un ensayo, sin yo saberlo, para lo que vendría algunos años más tarde, en el episodio del embalse que cambió mi vida para siempre. Ahora vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Pasaron 4 años desde aquel episodio del tejado. Yo tenía 6 años de edad. Fue ahí donde ocurrió el evento que, sin ninguna duda, dividió mi existencia en antes y después. Era un domingo clásico de verano. Mis padres, mis tíos, todo el mundo decidió hacer un picnic. Aquí cerca de Valencia hay unas zonas de embalses muy bonitas, lugares donde las familias van a pasar el día, comer, charlar y huir del calor. Fuimos a uno de esos lugares. El día estaba precioso, cielo azul, ese sol brillando fuerte, todo el mundo riendo. ¿Sabéis ese clima de alegría despreocupada? Pues eso. Yo, niña de 6 años, estaba en esa fase de querer explorarlo todo. El embalse era enorme, esa agua parada, oscura, que parece un espejo. Mis padres siempre avisaban: «Elena, no te acerques al agua». Pero como dije, yo era curiosa. Fui acercándome a la orilla, medio distraída, jugando con alguna cosa en el suelo, ni recuerdo qué. El barranco estaba medio inclinado, tenía un limo, un barro resbaladizo cerca del agua. Fue todo muy rápido. De nuevo, di un paso en falso.
El suelo desapareció bajo mis pies y, en un abrir y cerrar de ojos, caí. El choque térmico fue lo primero que sentí. El agua estaba helada, mucho más fría que el aire fuera. Me hundí como una piedra. Yo no sabía nadar. Recuerdo la desesperación inicial, intentar agitar los brazos, intentar gritar, pero el agua entraba en la boca y en la nariz. Es una sensación horrible, de asfixia, de impotencia total. Fui bajando. La luz del sol se fue debilitando. El agua se volvía más oscura y turbia. Y entonces ocurrió la cosa más extraña del mundo. De repente, el miedo desapareció. La desesperación por intentar respirar, el dolor en el pecho, todo eso paró. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Sentí una paz absoluta. Y en ese momento, me di cuenta de que yo ya no estaba dentro de aquella niñita que se estaba ahogando. Me solté. Vi mi cuerpo allí, luchando, hundiéndose, con el pelo flotando en el agua. Pero yo, la yo de verdad, estaba observándolo todo. Ya no sentía frío, ni falta de aire. Era solo silencio y calma. Una calma que nunca antes había sentido en la vida. Fue en ese silencio profundo donde lo oí. No fue un sonido que vino de fuera, como alguien gritando en la orilla. Fue una voz que resonó dentro de mi cabeza, pero que no era mi voz. Era una voz firme, autoritaria, pero al mismo tiempo protectora. Una voz de mando, muy clara, sin ninguna duda. Dijo, con todas las letras, mueve los pies y las manos. Ahora, no fue una petición, fue una orden. Mueve los pies y las manos. Aquello resonó en mí con una fuerza absurda. Incluso estando en aquel estado de paz, fuera del cuerpo, aquella orden me conectó de vuelta a la necesidad de sobrevivir. Era como si esa presencia, esa inteligencia que habló conmigo, supiera que no era mi hora. Yo necesitaba actuar. Aquella voz rompió el trance de la muerte inminente y me obligó a reaccionar. Yo, una niña de 6 años que no sabía nadar, recibí una instrucción básica de supervivencia venida de la nada. O mejor dicho, venida de todo. Fue mi primer contacto directo con esa comunicación que no necesita palabras habladas. Estaba allí abajo, en el fondo del embalse, sola, pero al mismo tiempo, estaba siendo guiada. Aquella voz salvó mi vida, literalmente. Me hizo intentarlo, incluso sin saber cómo. Lo que voy a describir ahora es, sin duda, la parte más difícil de poner en palabras humanas. Nuestro lenguaje fue hecho para describir cosas de aquí, del mundo físico, cosas que tocamos. Pero lo que vi allá abajo, en el fondo de aquel embalse, no obedece a las leyes de la física que aprendemos en el colegio. Después de oír aquella voz mandándome moverme, ocurrió una división. Fue como si me hubiera desdoblado. ¿Sabéis cuando te quitas un guante de la mano? El guante es el cuerpo, y la mano es tu alma. Yo salí del guante. Me vi. Gente, es muy loco decir esto, pero estaba viendo a la Helenita de 6 años, allí abajo, debatiéndose en el agua turbia. El agua del embalse era oscura, llena de barro, plantas, esa suciedad normal de fondo de río. Pero mi visión no tenía nada de turbia. Al contrario, era todo nítido, cristalino, en alta definición. Era como si el agua no existiese para mis ojos de espíritu. Veía los colores de mi vestidito, veía el movimiento de mi pelo, veía las burbujas de aire subiendo, veía todo con una claridad que nunca tuve aquí fuera, ni usando las mejores gafas del mundo. Y lo más impresionante no era solo ver, era el sentir. Mientras mi cuerpo físico estaba allí, luchando instintivamente por la vida, moviendo pies y manos como la voz había mandado, mi conciencia, quien soy de verdad, estaba en una paz indescriptible. Observaba la escena como si fuera una espectadora en un cine. No sentía pena por aquella niña, no sentía miedo por ella, simplemente observaba. Era una sensación de neutralidad absoluta, de comprensión total. Miraba y pensaba, no con palabras, sino con entendimiento instantáneo. Mira, aquel es mi cuerpo, está luchando, pero yo estoy bien, yo estoy a salvo, yo soy eterna. Esta experiencia fue transformadora porque rompió mi realidad. Hasta aquel momento, yo pensaba que yo era mi cuerpo. Si me hacía daño, yo dolía. Si moría, yo me acababa. Allí, bajo el agua, descubrí que tengo un cuerpo, pero no soy él. Estaba fuera, flotando en una dimensión donde no existe el ahogamiento, no existe el dolor,
No existe la falta de aire. Me sentía ligera, expandida. Parecía que podía ver en todas las direcciones al mismo tiempo, no solo hacia adelante como hacen nuestros ojos. Fue una experiencia intensa, que duró quizás segundos en el tiempo del reloj, pero pareció durar horas en el tiempo del alma. Vi toda la escena, la luz del sol intentando entrar por la superficie del agua allá arriba, creando unos rayos medio dorados, y mi cuerpo allá abajo, en la penumbra. Esa imagen nunca más salió de mi cabeza. Han pasado 54 años, gente. Olvido lo que comí ayer, pero no olvido el color del agua y la sensación de libertad de aquel día. Fue allí donde mi SM me dio el mayor regalo de todos, la certeza de que no acabamos cuando el corazón se para, la certeza de que existe alguien viviendo dentro de nosotros, que es mucho más grande que esta carne y hueso que cargamos de arriba para abajo. Volví al cuerpo después, claro. Fui arrastrada hacia arriba. Me salvaron. Escupí mucha agua. Toda esa confusión. Pero una parte de mí creo que nunca olvidó cómo es ser libre de esa manera. Después de aquel día en el embalse, la vida aquí fuera, en el mundo real, volvió a la normalidad. Fui al colegio. Jugaba con mis amigos. Me raspaba la rodilla. En fin, vida de niña. Pero, cuando llegaba la noche y apoyaba la cabeza en la almohada, comenzaba otra vida. Fue como si el accidente en el agua hubiera dejado una puerta entreabierta dentro de mí, una puerta que nunca más cerró bien. Empecé a tener lo que, en la época, yo llamaba sueños mágicos, pero que hoy sé que eran algo mucho más profundo. Eran sueños recurrentes, que se repetían noche tras noche, y lo más increíble, eran lúcidos. ¿Sabéis cuando estáis soñando, pero sabéis que estáis soñando? Pues eso. Solo que los míos no tenían esa confusión de sueño, donde una hora estás en el colegio y de la nada aparece un elefante rosa. No, los míos eran coherentes, reales, táctiles. La sensación más común que tenía era la de volar, pero no era volar como Superman, con el brazo estirado y capa. Era una sensación de ligereza, de flotar. Sentía mi cuerpo volverse ligero, muy ligero, y de repente estaba planeando por encima de mi casa, aquí en Valencia. Veía los tejados, veía las calles vacías de madrugada, sentía el viento en la cara. Era una libertad que viciaba. Recuerdo despertar por la mañana fastidiada porque había vuelto al peso del cuerpo, a la gravedad. Otra cosa que ocurría mucho eran escenas inusuales. A veces, en esos sueños, me veía en lugares que nunca había visitado físicamente. Casas antiguas, paisajes diferentes, conversando con personas que no conocía, pero que parecían muy familiares, como si fuesen parientes lejanos a los que quieres pero no ves hace mucho tiempo. Despertaba con conversaciones enteras en la cabeza, con consejos, con sensaciones de abrazos. Yo era muy pequeña, tenía 6, 7 años. Para mí, aquello era natural. Pensaba que todo el mundo, cuando dormía, salía a pasear volando por ahí. Recuerdo comentar con una prima: «Madre mía, anoche fui a aquella plaza y vi que pintaron el banco de verde». Y ella me miraba con cara de interrogación. «Elena, has dormido toda la noche, no has salido de casa». Yo me quedaba confundida. ¿Cómo que no salí, si lo vi? ¿Si lo sentí? Tardé años, muchos años, en entender lo que estaba pasando. Fui creciendo, leyendo, buscando información. Aquella curiosidad mía que mencioné al principio. Y solo de adulta fui a comprender. Aquello no eran sueños, eran proyecciones, eran vivencias extracorpóreas, el choque de la SM en el embalse medio que despegó un poco mi conciencia del cuerpo físico. Se hizo más fácil para mí salir. El velcro que nos sujeta aquí se quedó más gastado, digámoslo así. Entonces, siempre que mi cuerpo se relajaba en el sueño profundo, mi conciencia aprovechaba la brecha e iba a dar una vuelta. Iba a aprender, iba a visitar, iba a quitarse la nostalgia de lugares que no eran de aquí. Eso moldeó mucho mi personalidad. Crecí sabiendo, sin sombra de duda, que la realidad no es solo lo que tocamos. ¿Cómo podría dudar si cada noche experimentaba la libertad de ser solo conciencia? Esos efectos post-ECM no fueron un trauma. Al contrario, fueron mi escuela secreta. Mientras de día aprendía matemáticas y geografía en el colegio, de noche tenía clases de vuelo y de espiritualidad práctica. Y eso, amigos míos, cambia la forma en que cualquier niño ve el mundo.
Ahora quiero llevaros a otra fase de mi vida. Vamos a saltar de los 6, 7 años a la adolescencia. Yo tenía 13 años. ¿Sabéis esa edad en la que creemos que lo sabemos todo y que las amistades son la cosa más importante del universo? Pues eso. Tenía una mejor amiga, esa inseparable, con la que compartes ropa, secretos y sueños. Llamémosla Ana. Vivíamos pegadas. Y como yo siempre tuve esa mosca detrás de la oreja con el misterio de la vida, por causa de mis experiencias en el embalse y de los sueños, acababa sacando esos temas con ella. Pasábamos tardes enteras conversando sobre qué existe más allá de las estrellas, sobre fantasmas, sobre todo aquello que eriza la piel y encanta a esa edad. Fue en una de esas tardes, un día cualquiera, tumbadas en la alfombra del salón escuchando música, que hicimos un pacto. Parecía un juego de niños, cosa de película, pero nos lo tomamos muy en serio en ese momento. Nos miramos una a la otra a los ojos y prometimos: quien de nosotras dos se vaya primero, quien parta de esta vida antes, tiene la obligación de venir a buscar a la otra, o al menos aparecer para avisar de que está todo bien, de que existe algo allá en el otro lado. Sellamos aquello con un apretón de manos, riendo, porque con 13 años la idea de partir parece algo imposible, algo que solo le pasa a gente muy vieja. La indeseada parecía una cosa lejana, casi una leyenda urbana para nosotras. El tiempo pasó. La vida fue sucediendo, entramos en la facultad, empezamos a tener novios, esa carrera de la juventud. Seguíamos siendo muy amigas, pero el tema del pacto quedó olvidado en un cajón de la memoria, como tantas otras cosas de la infancia, hasta que lo impensable ocurrió. Teníamos 19 años, estábamos en la flor de la vida, llenas de planes, queriendo comernos el mundo, y en un chasquido de dedos, la vida de Ana fue interrumpida. Fue un accidente de coche. Una cosa estúpida, rápida, violenta. Cuando recibí la noticia, el mundo se me vino abajo. ¿Sabéis cuándo no puedes creerlo? Yo pensaba que era mentira, que iba a entrar por la puerta riendo en cualquier momento. El dolor de perder a una amiga hermana a esa edad es desgarrador, porque no estamos preparados para ver a alguien de nuestra generación partir. Nos sentimos inmortales a los 19 años. El entierro fue horrible, ese clima pesado, familia destruida. Yo estaba en shock, pero, en los días que siguieron, en medio de esa tristeza gris y asfixiante, un recuerdo salió a flote con una fuerza arrolladora: el pacto. Me acordé de nuestra promesa en la alfombra del salón, y aquello, en vez de asustarme, me dio una especie de esperanza extraña. Empecé a esperar. Me quedaba en mi habitación, por la noche, llorando de nostalgia, pero con una antena encendida. Pensaba: Ana, lo prometiste. Si estás ahí, si me estás escuchando, cumple tu parte. Necesito saber si estás bien. Aquel pacto de infancia, que parecía tan tonto 6 años antes, de repente se convirtió en la cosa más seria de mi vida. Me aferré a ello. Yo sabía, en el fondo, por mi ECM, que ella no había dejado simplemente de existir, pero necesitaba una confirmación. Necesitaba que mi amiga, mi compañera, viniera a decirme que nuestra amistad rompía hasta la barrera final, y mal sabía yo que ella, fiel como siempre, no me iba a fallar. Lo que ocurrió después probó que los lazos de amor verdadero no se deshacen ni cuando el cuerpo físico deja de funcionar. Y ella cumplió. Ana cumplió la promesa. No ocurrió al día siguiente del funeral, ni a la semana siguiente. Tenemos esa ansiedad del ahora, pero el tiempo de allá no es nuestro tiempo de aquí. Pero, poco tiempo después, las visitas comenzaron. Y digo visitas, porque no eran sueños comunes. Eran aquellas proyecciones que yo ya conocía desde niña, pero ahora con un propósito muy específico: nuestro reencuentro. Durante meses, casi cada semana, me encontraba con ella. Era como si hubiéramos quedado para un café semanal en un lugar que solo nosotras conocíamos, una dimensión intermedia entre mi habitación y el lugar donde ella estaba viviendo ahora. Lo que más me impresionaba en esas experiencias no era solo el hecho de ver a Ana, sino cómo la veía. La riqueza de detalles era algo que rozaba lo imposible. Solemos pensar en espíritu como un humo blanco, un bulto, algo transparente y aterrador, ¿no? Olvidad eso. Lo que yo veía era más real que la realidad. Veía la textura de su piel, conseguía ver los poros, el color exacto de los ojos, el brillo del pelo. Era una definición de imagen que ninguna TV 4K consigue reproducir.
Y había algo muy curioso, algo que me marcó profundamente. Las primeras veces, parecía que ella estaba pasando por un proceso de... ¿Cómo puedo explicarlo? De reconstrucción. El accidente había sido violento, había dejado marcas en su cuerpo físico, y parecía que, en esas visiones, yo estaba acompañando el restablecimiento de su forma, de su energía. A veces enfocaba la atención en sus manos y veía cada línea de la palma, cada uña, todo perfecto, todo siendo restaurado a su belleza original. Otras veces veía el rostro, sereno, perdiendo cualquier rastro de dolor o trauma que pudiera haber quedado de aquel momento final aquí en la tierra. Era como si el plano espiritual estuviera cuidando de ella, remontando a Ana con luz y energía, devolviéndole la integridad que el accidente le quitó. Veía partes de su cuerpo con tanto detalle, un hombro, un brazo, la sonrisa, que aquello servía como una prueba cabal para mí. Mi cerebro no conseguiría inventar aquellos detalles con tanta precisión. Yo sabía que era ella. Sentía su presencia, su personalidad, su humor. No necesitábamos hablar mucho. La comunicación era por la mirada, por el sentimiento. Era ella diciéndome: ¿ves, Elena? El pacto sigue en pie. Estoy aquí. Estoy entera de nuevo. Sigo existiendo. Esos encuentros semanales fueron mi bálsamo. Fue lo que me impidió hundirme en la depresión del duelo. ¿Cómo podría estar desesperada si, cada semana, tenía la prueba viva en otro estado, de que mi amiga estaba bien? Aquello transformó mi visión sobre la pérdida. Entendí que no perdemos a nadie. Solo nos distanciamos físicamente por un tiempo. El vínculo de amor, la amistad, la conexión, eso es indestructible. La muerte del cuerpo no corta el hilo que une dos almas que se quieren. Aquellas visiones no solo me consolaron, sino que me dieron una certeza inquebrantable de que la vida continúa, vibrante y llena de cuidados, justo allí, al otro lado del velo. Ana estaba siendo cuidada, y a través de ella, yo también lo estaba. Ahora, gente, necesito ser muy honesta con vosotros. Hasta aquí, he contado cosas bonitas, experiencias de libertad, de reencuentro con mi amiga. Parece que tener esa antena encendida para el mundo espiritual es un superpoder, ¿no? Pero la vida real no es exactamente así. No todos son flores en esta jornada. Tener esa sensibilidad tan abierta tiene un precio, y yo pagué ese precio algunos años después. Fue una fase bastante difícil, donde el deslumbramiento dio lugar al miedo. Imaginad lo siguiente. Habéis experimentado la inmensidad del océano, la libertad total de volar fuera del cuerpo, de no tener barreras físicas. Y entonces, de repente, tienes que volver a caber dentro de un vaso de agua. Es apretado, es asfixiante. Fue exactamente eso lo que empezó a pasarme. Desarrollé un trauma existencial. Empezó despacio, pero fue creciendo. Empecé a tener pavor a los lugares cerrados. Claustrofobia de verdad. Entrar en un ascensor, para mí, era una tortura. Sentía las paredes cerrándose, el aire faltando, el corazón se disparaba. Pensaba, ¿cómo es que yo, que soy un ser infinito, puedo estar encerrada en esta caja de metal? Y no paró ahí. Vino también la agorafobia, el miedo a las multitudes. Ir al supermercado o andar por las calles concurridas de Valencia se volvió una pesadilla. Me sentía invadida. Como mi percepción estaba muy abierta por causa de las SM y de las proyecciones, parecía que sentía lo que todo el mundo estaba sintiendo. Si alguien pasaba triste cerca de mí, yo me ponía triste. Si alguien estaba con rabia, yo sentía rabia. Era una esponja absorbiendo la energía de cientos de personas. Era demasiado ruido dentro de mi cabeza. Empecé a aislarme, a quedarme en casa, porque el mundo allá afuera era demasiado agresivo para mis sentidos. Me di cuenta de que aquello no era enfermedad en el sentido tradicional, no era solo químico, era espiritual. Era el efecto secundario de haber abierto la puerta de la percepción sin haber aprendido a cerrarla. Sabía salir del cuerpo, pero no sabía quedarme dentro de él con comodidad. Me sentía una prisionera dentro de mi propia piel. Fue ahí cuando entendí que necesitaba ayuda, pero no servía de nada ir a un médico que solo me recetase pastillas para dormir. Necesitaba a alguien que entendiera el alma. Decidí buscar terapias alternativas. Fui tras la regresión, la hipnosis meditativa, gente que tratase el espíritu y no solo el cerebro.
Necesitaba entender por qué tenía tanto miedo de estar presa. Y en esas sesiones fui descubriendo que mi miedo venía justamente de la comparación. Mi alma recordaba la libertad del lado de allá, y por contraste, la vida aquí parecía una prisión. Tuve que aprender, con mucha terapia y meditación, a blindar mi energía. Tuve que aprender a convivir con el hecho de estar encarnada, de tener un cuerpo denso, y aceptar que este es mi vehículo ahora, y no mi jaula. Fue un proceso doloroso de readaptación. Tuve que aprender a bajar el volumen de la radio, porque captar todas las emisoras al mismo tiempo me estaba volviendo loca. Buscar esa ayuda especializada fue crucial. Me ayudó a organizar los cajones de la mente, a separar lo que era mío de lo que era de los otros, y principalmente, a hacer las paces con mi cuerpo físico. Al fin y al cabo, aún tengo una vida que vivir aquí, y no se puede vivir huyendo del mundo. Si te está gustando el testimonio y todo lo que se está revelando sobre la vida después de la muerte, suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de esta jornada. Y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás hablando? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. Vamos a continuar. La vida, mis queridos, es una montaña rusa. Cuando creemos que ya lo hemos visto todo, que ya hemos entendido cómo funcionan las cosas, el destino viene y nos da otra sacudida. El relato que voy a hacer ahora ocurrió en una fase más madura de mi vida, pero fue motivado por un evento muy triste y violento. Fue cuando mi exmarido falleció, y no fue una partida tranquila, de vejez o enfermedad. Fue algo repentino, trágico, violento. Aunque ya estábamos separados hacía algún tiempo, existía un cariño, una historia, hijos en común. Cuando recibí la noticia, fue como un puñetazo en el estómago. Ese tipo de shock que te deja aturdida, sin suelo, preguntando ¿por qué? Aquella noche, después de toda la burocracia, el llanto, el dolor de la familia, me acosté en la cama exhausta. No quería dormir, quería apagarme, pero, como ya os habréis dado cuenta, mi conciencia tiene el hábito de no estarse quieta cuando las emociones están a flor de piel. Fue ahí donde ocurrió una de las proyecciones más intensas y lúcidas que he tenido en toda mi vida. No dormí en el sentido común. Fui transportada. De repente, ya no estaba en mi habitación oscura en Valencia. Estaba en un lugar, mirad, es difícil describir sin parecer exagerada, pero era un lugar de una luz que no dañaba los ojos. Era una luz que calmaba, y no estaba sola. Empecé a ver personas viniendo en mi dirección. Eran rostros conocidos, rostros amados que no veía hacía años. Mis abuelos, tíos, familiares que ya habían hecho el tránsito, estaban allí, sonriendo, con una apariencia jovial, saludable, radiante. No tenía nada de aterrador, nada de película de terror. Era una reunión de familia, pero sin el peso de las preocupaciones de la tierra. Y lo más impresionante fue ver que estaban allí para recibirle a él, a mi exmarido. Vi su espíritu. Él parecía medio confundido al principio, como quien despierta de un susto grande, lo que es natural por la forma en que partió. Pero estaba siendo amparado. Había una conversación sucediendo allí, no con palabras habladas, sino con transmisión de pensamiento. Le estaban calmando, explicando que todo había acabado, que el dolor había quedado atrás. Yo estaba allí como testigo, observando aquella escena sagrada. Conversé con algunos de esos espíritus. La sensación que me transmitían era de amor puro y de tranquilidad. Me decían, «Está todo bien, Elena. La vida continúa. Lo que pasó fue solo el fin de un ciclo, no el fin de la existencia». Ver aquello me quitó un peso enorme de encima. En aquel momento, tuve una claridad absoluta, una vez más, de que nuestra conciencia, aquello que llamamos yo, trasciende totalmente el cuerpo físico. El cuerpo es solo un traje, un vehículo que usamos para andar por aquí. Cuando ese traje se rompe o se pone viejo, lo dejamos de lado, pero nosotros continuamos. La esencia de mi exmarido estaba allí, intacta. La personalidad, los recuerdos, el amor, todo estaba preservado. Volví al cuerpo con una sensación de paz que no encajaba con la tragedia del día anterior. Mientras todo el mundo lloraba la pérdida definitiva, yo tenía, dentro de mi corazón, el secreto de la continuidad.
Yo sabía que él estaba siendo bien recibido, que existía un equipo, una familia espiritual esperándole. Esa visión del otro plano me fortaleció para ayudar a mis hijos y enfrentar el duelo, porque en el fondo yo sabía que el adiós era solo un hasta luego. La vida es mucho más grande que este pedacito de tiempo que pasamos aquí en la Tierra. Voy a contar ahora una historia que, si fuera en un guión de telenovela, la gente diría que es invención, pero ocurrió en mi casa, en el desayuno. Esto me prueba cómo nuestra mente es una antena potente y cómo los pensamientos no se quedan encerrados dentro de la cabeza. Viajan. El contexto es el siguiente. Como os conté, mi exmarido ya hizo el tránsito, pero quien ha estado casado por mucho tiempo lo sabe. Las fechas se quedan marcadas en el calendario del alma. Aunque la persona no esté más aquí físicamente, cuando llega el cumpleaños, la Navidad o una fecha especial, la memoria enciende una lucecita. Era la fecha de mi aniversario de boda con ese exmarido mío. Ya hacía un tiempo que él había partido. Estoy casada nuevamente hoy, con un hombre maravilloso que entiende y respeta mucho mi historia y mi espiritualidad. En aquella noche específica, me fui a dormir pensando en eso, no con tristeza, ni con nostalgia dolorosa, sino con un sentimiento de honra a la historia que vivimos. Antes de coger el sueño, me mentalicé en él. Cerré los ojos y mandé un mensaje mental, como si estuviera mandando un WhatsApp al cielo. Le deseé luz, recordé nuestra fecha y pensé, donde quiera que estés, sabe que recuerdo con cariño el día de nuestra boda. Visualicé la escena, nosotros jóvenes, la ceremonia, aquella energía de unión, y me dormí con esa imagen en la cabeza. La noche pasó tranquila. Desperté, vida normal. Fui a preparar el desayuno. Mi actual marido se levantó, se sentó a la mesa, medio soñoliento aún, y se quedó mirándome con una cara curiosa. Tomó un sorbo de café y soltó la bomba. Elena, no vas a creer lo que he soñado esta noche. Yo, claro, le pregunté qué era. Dijo, he soñado contigo toda la noche, pero no era un sueño cualquiera. Estabas vestida de novia. Estabas preciosa, radiante, con aquel vestido blanco, velo, todo. Parecía que estaba viendo tu boda. Gente, en ese momento me quedé helada. Se me erizó la piel de los pies a la cabeza. Yo no había dicho ni una palabra a mi actual marido sobre que era el aniversario de mi primer matrimonio. No comenté nada en voz alta. Todo había ocurrido en el silencio de mi mente, en mi mentalización antes de dormir. Le miré y confesé, no sabes lo que ha pasado. Ayer fue la fecha de mi boda con el difunto, y antes de dormir, me quedé pensando exactamente en eso, visualizando el día que me vestí de novia. Nos quedamos mirándonos, atónitos. ¿Qué pasó allí? Para mí, la explicación es clara. El pensamiento es energía, es una onda de radio. Cuando me concentré en aquella imagen de Elena novia con tanta fuerza y emoción, proyecté esa forma pensamiento en el ambiente. Mi actual marido, que estaba durmiendo a mi lado, en la misma frecuencia, captó la imagen. Mi memoria se filtró a su sueño. O tal vez, quién sabe, el propio espíritu de mi ex usó esa conexión para mostrar que recibió el mensaje, usando el sueño de mi marido como un canal de confirmación. Esto me enseñó mucho sobre cómo estamos todos conectados. No existen paredes para el pensamiento. Lo que pensamos vibra, y quien está cerca, quien tiene afinidad con nosotros, lo siente y lo recibe, incluso sin saber de dónde vino. Fue una prueba preciosa de que el amor y los recuerdos no mueren, y que la comunicación espiritual usa las herramientas que tiene a mano, incluso el sueño de quien duerme a nuestro lado. Continuando con mis experiencias, hubo un episodio que me dejó con la mosca detrás de la oreja y que cambió mucho mi noción del tiempo. Ocurrió en una época en la que tenía una prima muy querida, muy cercana de verdad, que estaba enferma. Estaba pasando por un tratamiento muy agresivo, estaba en cama, y sabíamos que la situación era delicada. Hablábamos mucho sobre espiritualidad, sobre estas cosas que yo vivía, y eso le daba cierto consuelo. Un día, en una de esas conversaciones, tuvimos una idea. Le dije, prima, ya que consigo salir del cuerpo de vez en cuando, y tú estás ahí en ese estado de somnolencia, medio aquí, medio allá por los medicamentos, ¿intentamos encontrarnos? Vamos a marcar un punto de encuentro en el otro lado, fuera del cuerpo, para charlar sin dolor, sin suero, sin hospital. Ella aceptó al momento. Acordamos intentar vernos aquella noche. Era un intento de dar esperanza, de mostrarle que ella aún estaba viva por dentro.
a pesar del cuerpo débil. Llegó la noche, hice toda mi relajación, me concentré en ella y... fui. Conseguí desprenderme. La sensación de salida fue tranquila. Me vi en un ambiente diferente. No era exactamente el hospital, era un lugar amplio. Parecía una construcción muy antigua, muy bonita. Yo estaba lúcida. Sabía quién era y qué estaba haciendo allí. La estaba buscando. ¿Dónde está mi prima?, pensaba. En esa búsqueda encontré una presencia, una conciencia que parecía trabajar allí, tipo un monitor o un guía. Yo, con mi mentalidad de aquí de la Tierra, llena de cronogramas y relojes, hice una pregunta que hoy parece tonta, pero en el momento tuvo todo el sentido. Le pregunté a esa entidad, por favor, ¿qué año es aquí? ¿En qué año estamos? Quería ubicarme, saber si había viajado al pasado o al futuro. La respuesta que recibí fue un shock. No fue hablada, fue aquella transmisión de pensamiento instantánea que ya comenté. La respuesta vino clara y nítida. 9648. 9648. Desperté en mi cuerpo físico poco después, con aquel número martilleando en la cabeza. 9648. Gente, ¿qué significa eso? Estamos en el siglo XXI. Me quedé dándole vueltas a aquello durante días. Después, reflexionando con calma, entendí la lección. El tiempo. Ese tiempo del reloj que usamos para marcar la hora de la comida, el día de pago, el cumpleaños. Eso es una invención nuestra. Es una convención humana para no perdernos en la rutina aquí de la Tierra. Allá afuera, en la dimensión de la conciencia, el tiempo no es lineal. No existe ayer, hoy y mañana de esa forma cuadriculada. Todo es un continuo. Tal vez 9648 fuera otra forma de conteo, o tal vez fuese solo una manera de aquel espíritu decirme: hija mía, olvida el calendario, aquí la eternidad es ahora. Desafortunadamente, en aquella proyección específica, no encontré a mi prima como habíamos acordado. Pero la experiencia valió por esa clase sobre la relatividad del tiempo. Me hizo percibir que nos preocupamos demasiado con el cuándo van a ocurrir las cosas, pero en el plano espiritual, el cuándo no importa. Lo que importa es el estado del ser. Fue una lección de humildad para mi mente racional de profesora, que quería todo organizado en fechas y hojas de cálculo. El universo es mucho más vasto que nuestra hoja del calendario en la pared. Como os estaba contando, aquel intento mío de encontrar a mi prima enferma en el plano astral tomó rumbos totalmente inesperados. Después del shock con aquella fecha loca de 9648, empecé a prestar atención al ambiente donde estaba. ¿Recordáis que acordé con ella encontrarnos? Pues eso. Miraba a los lados, buscando a mi prima, esperando verla tal vez con la apariencia saludable de antes de la enfermedad, o tal vez confundida, pero ella no estaba allí, al menos no como yo imaginaba. El lugar donde fui a parar no se parecía en nada al hospital frío y lleno de aparatos, donde ella estaba ingresada aquí en la Tierra. Era un lugar de mucha paz, una especie de salón, con una luz tenue, muy agradable, y lo que vi me dejó paralizada de emoción. Vi a un grupo de mujeres. Estaban sentadas, formando una especie de círculo o semicírculo, muy concentradas. Parecía que estaban rezando o meditando, enviando una energía muy fuerte y silenciosa. ¿Sabéis cuando entras en una iglesia o en un templo y sientes ese respeto en el aire? Era así, solo que 1000 veces más potente. Me acerqué, con aquel cuerpo ligero de espíritu, intentando entender qué estaba pasando. Fue ahí cuando fijé la mirada en una de aquellas mujeres. Mi corazón se disparó. Si es que el corazón de espíritu se dispara. Reconocí aquel rostro inmediatamente. Era la madre de mi prima. Era mi tía, que ya había hecho el tránsito hacía algunos años. Ella estaba allí, sentada junto con las otras, en vigilia. Parecía bien, serena, pero con un aire de concentración, de quien está realizando una tarea muy importante. En aquel momento, todo tuvo sentido en mi cabeza. Caí en la cuenta de una manera arrolladora. Mi prima no apareció para conversar conmigo, porque estaba en su proceso final aquí en la Tierra, y aquellas mujeres, lideradas por su propia madre, estaban allí preparando el terreno. Estaban creando un colchón de oraciones, de vibraciones amorosas, para recibir a mi prima cuando llegase al otro lado. Era una comitiva de bienvenida espiritual. No conseguía hablar con mi tía, no quería interrumpir aquel momento sagrado,
pero verla allí fue la mayor respuesta que podría haber tenido. Volví a mi cuerpo físico llorando, pero era un llanto de alivio. Pude contarle a la familia después: «Gente, estad tranquilos, su madre ya está en su puesto. No va a llegar allá sola, perdida. La madre está esperando». Y dicho y hecho. Poco tiempo después, mi prima hizo el tránsito. Esa experiencia cambió totalmente mi visión sobre la hora de la partida. Tenemos mucho miedo de morir solos, ¿verdad? De ir hacia la oscuridad. Pero lo que vi me probó que existe una organización amorosa invisible. Nadie es olvidado, principalmente cuando existe amor de madre e hijo de por medio. El plano espiritual se moviliza para que la transición sea suave. Mi intento de proyección falló en el objetivo de charlar, pero funcionó perfectamente para mostrarme que el amor construye puentes eternos y que siempre hay alguien amado esperándonos en la otra orilla. Quiero abrir un paréntesis aquí para hablar sobre una cosa que mucha gente piensa que es fantasía, pero que, para quien lo vivió, es tan real como el suelo que pisamos: la memoria. Solemos pensar que nuestra vida empieza cuando nacemos, o cuando aprendemos a decir nuestro propio nombre. Pero, ¿y si os digo que la conciencia es mucho más antigua que eso? He conversado con muchas personas, leído relatos, y es impresionante la cantidad de gente que tiene recuerdos de antes de nacer. Sí, memorias intrauterinas, o incluso de momentos antes de entrar en la barriga de la madre. Esto puede parecer locura para la ciencia tradicional, que dice que el cerebro del bebé aún no está formado para guardar nada, pero el alma no depende del cerebro para registrar lo que siente. Creo fervientemente que ya venimos con un equipaje. No somos una hoja en blanco. ¿Y por qué toco este tema ahora? Porque esto explica mucho sobre aquella voz que oí en el fondo del embalse, cuando tenía 6 años. Volvamos rapidito a aquel momento. Me estaba ahogando, saliendo del cuerpo, entrando en un estado de paz absoluta, y entonces vino la voz: «Mueve los pies y las manos». Gente, pensad conmigo. Yo era una niña, no tenía repertorio, no tenía entrenamiento militar, no tenía nada. Aquella voz no vino de mi imaginación infantil, que a esa hora solo quería descansar. Aquella voz vino de fuera, o mejor, vino de dentro del lado de fuera. Era una inteligencia superior, una guía, que sabía exactamente lo que tenía que hacerse para que aquel cuerpo físico no se apagara de una vez. Esa voz funcionó como un comando de emergencia. ¿Sabéis cuando el GPS del coche recalcula la ruta porque entraste en la calle equivocada? Fue eso. Mi vida iba a terminar allí, pero no era para terminar. Entonces, esa conciencia mayor intervino. Mueve los pies y las manos. Es una instrucción mecánica, simple, directa. No fue «ten fe» o «cálmate». Fue una orden física para reactivar la máquina del cuerpo. Esto me hace pensar que nunca estamos solos, desde antes de nacer hasta el último suspiro. Existe una monitorización. Existen amigos espirituales, ángeles de la guarda, guías, llamadlo como queráis, que están acompañando nuestra jornada. Respetan nuestro libre albedrío, dejan que cometamos nuestros errores, que nos raspemos las rodillas, que vivamos nuestros dolores. Pero, en momentos críticos, donde el destino puede ser alterado sin permiso, entran en acción. Aquella voz en el embalse fue la prueba, para mí, de que existe un plan mayor. No me salvé sola. La Helenita de 6 años no tenía capacidad para salvarse. Quien me salvó fue esa intervención externa que me sopló la instrucción correcta en el segundo exacto. Y eso me da un consuelo enorme hoy en día. Saber que, incluso cuando nos sentimos perdidos, en la oscuridad, en el fondo del pozo o del embalse, existe una voz de sabiduría lista para orientarnos, si estamos dispuestos a escuchar. Esa conexión es antigua, viene de antes de la cuna y continuará después de la tumba. Es la voz de la vida que no acaba. Ahora, necesito desmitificar una cosa con vosotros. Os conté sobre la voz que me salvó en el embalse, y parece que tener ese canal abierto es una maravilla, ¿no? Que es tener un ángel de la guarda susurrando elogios al oído todo el tiempo. Pero la realidad no es exactamente esa. Esa voz interior, esa presencia que me acompaña, volvió otras veces a lo largo de mi vida. Pero tiene una característica muy peculiar. Nunca viene para felicitarme. Nunca aparece para decir: «Enhorabuena, Elena, has estado genial hoy». No, aparece en los momentos en que fallo, o en los que podría haberlo hecho mejor.
Es una voz que cobra, que juzga, y a veces eso es una carga pesada de llevar. Os voy a dar un ejemplo que me duele en el corazón hasta hoy, pero que ilustra bien esto. Tenía una perrita, mi compañera de todas las horas. Sabéis cómo nos apegamos, ¿no? Son parte de la familia. Un día se puso enferma. ¿Sabéis esas prisas de la vida, que creemos que es solo un malestar pasajero? Tardé un poquito en percibir la gravedad de la situación, tal vez por negación, tal vez por distracción. Cuando finalmente la llevé al veterinario, la situación ya era crítica. En ese momento de angustia, aquella misma voz que oí a los 6 años volvió, pero esta vez no fue para salvarme, fue para señalar con el dedo. Sentí, con una claridad dolorosa, un mensaje interno diciendo: no prestaste atención. Deberías haber actuado antes. No fue una voz de odio, pero fue una voz de verdad cruda, fría, sin los paños calientes que solemos ponernos a nosotros mismos. Me sentí la peor persona del mundo. El peso de la culpa cayó sobre mí como una tonelada. Esa conexión espiritual, cuando es muy directa, no deja margen para excusas. Te muestra el espejo de tu responsabilidad. Y eso es difícil, gente. Es muy difícil convivir con una conciencia que no te deja mentirte a ti misma. A veces, siento que esa presencia es un profesor muy rígido, de esos antiguos que no dan nota 10 nunca, porque piensan que siempre podemos mejorar. Cargo con ese peso en algunas situaciones. A veces me pillo pensando, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Qué diría la voz ahora? Es una especie de fiscalización moral constante. Por un lado, eso me hace intentar ser una persona mejor, más atenta, más correcta. Pero por otro, genera una ansiedad, una sensación de estar siempre en deuda. Aprendí que el mundo espiritual no es solo luces de colores y paseos en el cielo. También es rectitud, es ley de causa y efecto en vena. Aquel episodio con mi perrita me enseñó a estar más presente, a no ignorar las señales. ¿Dolió? Dolió mucho. Aún duele cuando recuerdo, pero fue un aprendizaje. Esa voz no está ahí para acariciar mi ego, está ahí para garantizar que cumpla lo que vine a hacer y que aprenda las lecciones, por las buenas o por las malas. Es una relación de amor, sí, pero de un amor exigente, que quiere ver nuestra evolución, cueste lo que cueste para nuestro orgullo. Hablando de esa voz que cobra y orienta, esto me lleva a una reflexión que creo que todo el mundo ha tenido algún día. ¿Será que nuestra vida ya está toda escrita? ¿Será que somos marionetas en un teatro donde el guión ya está listo? ¿O será que lo elegimos todo? Después de todo lo que he vivido, de estas idas y venidas del cuerpo, llegué a una conclusión muy fuerte. Creo que existe, sí, un plan divino, un boceto trazado antes de que encarnemos. Pero no es un guión inamovible, ¿sabéis? Es como si fuera un mapa de viaje. El punto de partida y el punto de llegada están marcados, y algunos puntos de parada obligatoria en medio del camino también. Ahora, ¿qué carretera vas a coger? Si vas a parar para tomar café, si vas a pinchar la rueda, eso es cosa nuestra. Eso es el libre albedrío. Pero los grandes encuentros, las grandes misiones, esas ya están acordadas. Y tengo una prueba curiosa de ello en mi propia vida. Una prueba que guardo en una carpeta vieja de dibujos. Cuando tenía 17 años, era esa adolescente soñadora. Me gustaba garabatear, dibujar rostros. Un día, sin motivo ninguno, cogí un papel y un lápiz carboncillo y empecé a dibujar a un niño. No estaba copiando de ningún lugar. La imagen simplemente vino a mi cabeza. Dibujé los ojos, la forma de la nariz, la barbilla, el pelo medio rebelde. Miré aquel dibujo y sentí una ternura enorme, como si conociera a esa persona, pero nunca había visto ese rostro en mi vida. Me pareció bonito. Lo guardé en la carpeta y la vida siguió. Pasaron años. Me casé, me quedé embarazada, tuve a mi hijo. La rutina de madre se tragó a la adolescente dibujante, pero el tiempo fue pasando y mi hijo fue creciendo. Cuando llegó a cierta edad, más o menos unos 8 o 9 años, estaba ordenando unas cosas antiguas y encontré la tal carpeta. Cogí aquel dibujo de cuando tenía 17 años. Gente, tuve que sentarme en la cama porque me temblaban las piernas. Puse el dibujo al lado de la cara de mi hijo. Era él. No era parecido. Era él. La misma mirada, la misma forma de cara, la misma expresión. ¿Cómo es que una chica de 17 años, que ni novio serio tenía en la época,
Consiguió dibujar con detalles al hijo que solo nacería años y años después. Aquello para mí fue un golpe de realidad. Caí en la cuenta de que aquel espíritu, aquella alma que hoy es mi hijo, ya estaba conectada conmigo mucho antes de la concepción física. Ya nos conocíamos. Probablemente, antes de yo nacer, acordamos, mira, voy a ser tu madre esta vez, ¿vale? Nos encontraremos allá abajo. Y en un momento de inspiración artística en la adolescencia, mi alma accedió a esa memoria futura y la puso en el papel. Eso me da una paz muy grande, porque me muestra que nuestros hijos, nuestros amores, no caen en paracaídas en nuestra vida por casualidad. Son reencuentros agendados. La vida tiene este misterio maravilloso. Creemos que lo estamos eligiendo todo, pero en verdad, estamos apenas cumpliendo promesas que hicimos en otro plano. Claro, ¿cómo voy a educar a ese niño? Las broncas que le voy a echar, el amor que le voy a dar en el día a día, eso es mi elección ahora. Pero el vínculo es eterno y anterior a todo eso. Aquel dibujo es mi recordatorio físico de que la casualidad no existe. Quiero volver un poquito a aquel día del embalse, porque hay un detalle que mencioné por encima, pero que merece una explicación más detallada. Es algo que confunde la cabeza de mucha gente, y confundió la mía durante años hasta que entendí lo que había pasado. Es sobre la sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo. Aquí en nuestro día a día, eso es imposible, ¿verdad? Si estoy en el salón, no estoy en la cocina. Si estoy dentro del coche, no estoy en la acera. La física no lo permite. Pero durante la SM, las reglas del juego cambian completamente. Mientras me estaba ahogando, ocurrió una división que no fue una separación total. No salí del cuerpo, y lo dejé allí solo como una cáscara vacía inmediatamente. Por algunos instantes, viví una dualidad simultánea. Sentía, al mismo tiempo, la agonía del cuerpo físico tragando agua, el frío, la desesperación instintiva de la carne luchando para vivir, y, en el exacto mismo segundo, sentía la paz absoluta de mi conciencia que ya se estaba desprendiendo. Era como si tuviera dos pantallas de cine abiertas frente a mí. En una pantalla pasaba la película del drama, del dolor, de la lucha. En la otra pantalla pasaba la película de la liberación, de la calma, de la luz. Y yo era la espectadora de las dos pantallas. Estaba dentro del agua y fuera del agua. Era la víctima y la observadora. Esa sensación de estar dentro y fuera simultáneamente es la prueba más concreta que tuve de que estamos compuestos de capas. El cuerpo es la capa densa, pesada, que sufre con la gravedad y con la falta de aire. Pero el alma es sutil, lo impregna todo. ¿Y la visión? La visión fue otra cosa espectacular. Sabéis que nuestros ojos humanos tienen un campo de visión limitado, ¿no? Vemos lo que está delante. Para ver lo que está detrás, tenemos que girar la cabeza. Allá abajo, en esa experiencia fuera del cuerpo, descubrí lo que es la visión panorámica. No necesitaba girar el cuello para ver. Veía en 360 grados. Era una visión esférica. Conseguía ver el fondo del embalse, con toda la suciedad y las piedras. Conseguía ver la superficie del agua encima de mí. Conseguía ver las orillas, donde mis padres estaban, lejos, sin saber lo que estaba pasando. Y conseguía ver mi propio cuerpo debatiéndose. Todo eso al mismo tiempo, en una imagen única, completa, sin punto ciego. Es difícil explicar esto con palabras porque nuestro vocabulario no tiene términos para ver todo de una vez. Pero fue eso lo que pasó. Era una claridad de alta definición. Me di cuenta de que la conciencia no usa ojos físicos. Percibe la realidad directamente. No tiene la barrera de la retina, del nervio óptico. Es una percepción pura. Y en aquel momento, viendo todo aquello, el peligro físico y la paz espiritual, el barro del fondo y la luz del sol allá arriba, entendí nuestra complejidad. Vivimos pensando que somos pequeños, que somos limitados. Pero cuando nos soltamos de esas ataduras de la carne, nos expandimos. Nos convertimos en ojo por completo. Fue una experiencia de omnipresencia, aunque en una escala pequeña, allí en mi mundillo del embalse. Estaba en todo y en ningún lugar. Y esa memoria de la visión total es algo que me hace mirar la vida hoy con mucha más amplitud. Sé que lo que mis ojos ven ahora es solo una fracción minúscula de la realidad que existe de verdad. Con todo este equipaje de historias, mucha gente me pregunta, Elena, ¿cuál es la diferencia? ¿Lo que sentiste en el embalse cuando casi te ahogaste es lo mismo que sientes cuando sales del cuerpo por la noche durmiendo?
Esa es una pregunta excelente, y me detuve mucho a reflexionar sobre ello a lo largo de los años. La respuesta corta es sí y no. La mecánica es la misma, pero la temperatura de la experiencia es muy diferente. Para mí, la salida del cuerpo, esa proyección astral que ocurre durante el sueño o en una relajación profunda, es como si abrieras la puerta de casa despacito, dieras una vuelta por el patio, conversaras con el vecino y volvieras. Es suave. Sabes que la puerta está entornada, que la llave está en el bolsillo. Sientes que aún tienes un vínculo, una conexión fuerte con el cuerpo que se quedó en la cama. Muchas veces, antes de salir, siento un hormigueo, un zumbido en el oído, una vibración energética. Es como si el motor del espíritu se estuviera calentando para despegar. En cambio, la SM es diferente. La experiencia cercana a la muerte, como la que tuve en el agua, no es abrir la puerta despacio. Es como si la puerta fuera arrancada de las bisagras. Es abrupto. No hay calentamiento. No hay zumbido. En un segundo estás aquí, en el otro estás allá. La sensación de desconexión del mundo físico es mucho más profunda, mucho más total. En aquel día del embalse, no sentí que estaba yendo a dar un paseo. Sentí que me estaba yendo de una vez por todas. La paz es más intensa. El silencio es más absoluto. Es una inmersión total en la otra realidad, sin esa preocupación de ¿será que me dejé el gas encendido? Pero, y aquí entra el punto curioso, ya ocurrieron proyecciones astrales en mi vida que fueron tan intensas, tan profundas, que las confundí con la muerte definitiva. Hubo noches en las que me desprendí con tanta facilidad y me alejé tanto de la vibración de mi cuerpo físico, que paré y pensé, Dios mío, ¿será que he muerto durmiendo? ¿Será que esta vez fue de verdad? La sensación de libertad era tan grande, la lucidez era tan cristalina, igualita a la del embalse, que perdí la referencia de que aún estaba viva aquí en la tierra. En esos momentos da un miedito, lo confieso. Nos sentimos tan bien allá afuera, tan ligeros, que la idea de no tener más el cuerpo físico parece plausible. Pero entonces, siempre ocurre algo que me tira de vuelta. Un ruido en la calle, el despertador del marido, o simplemente el tiempo de la experiencia que se acaba. Y ahí viene el golpe de la vuelta. Despertar en el cuerpo después de una experiencia de esas es como vestir un traje de plomo mojado y apretado. El cuerpo pesa. La gravedad nos empuja hacia el colchón. Entonces, para mí, estas experiencias son hermanas. Viven en la misma calle, pero en casas diferentes. La proyección es un entrenamiento, un ensayo, una visita turística. La SM es una mudanza casi definitiva que fue cancelada en la última hora. Pero la esencia es la misma. Ambas prueban, para quien lo vive, que nuestra conciencia no necesita este cuerpo biológico para existir, para pensar, para ver y para sentir, sea saliendo mansamente por la noche o siendo expulsada por un accidente. El resultado final es la certeza de que somos pájaros que por el momento están viviendo en una jaula, pero que saben muy bien cómo volar cuando la portezuela se abre. Voy a contar ahora una parte de mi experiencia que fue, literalmente, de otro mundo. Durante aquel momento en que me solté del cuerpo, después de toda la confusión inicial y de la calma que vino enseguida, sentí una atracción. No fue como subir una escalera o coger un ascensor. Fue como ser absorbida por una aspiradora gigante, pero sin dolor, sin violencia. Fue una fuerza magnética que me tiró hacia arriba con una velocidad absurda. En una fracción de segundo, salí de aquel embalse, atravesé el techo del cielo y me vi en una posición de observación allá en lo alto. Vi nuestro planeta, vi la Tierra, y no era esa imagen de foto de satélite que vemos en la TV. Era una cosa viva, pulsante, azul, hermosa hasta doler los ojos. Estaba flotando en el espacio, sintiendo una conexión profunda con aquel globo inmenso girando allá abajo. Pero lo que más me llamó la atención no fue solo la geografía, fue quién estaba conmigo y lo que veía allá abajo. A mi alrededor, en aquel plano elevado, percibí la presencia de familiares. Eran mis parientes fallecidos. Y aquí viene el detalle que pone nuestra lógica patas arriba. Eran increíblemente nítidos. Veía sus rostros con una definición perfecta. Brillaban. Tenían contornos firmes, colores vivos, irradiaban vida. Y cuando miraba hacia abajo, hacia la tierra,
hacia donde estaban las personas vivas, mis padres en la orilla del embalse, las personas en la ciudad. La imagen era totalmente diferente. Los vivos parecían apagados. Eran bultos grisáceos, menos nítidos, casi transparentes. Era como si la niebla envolviera a quien estaba encarnado. Fue un shock percibir eso. Aquí en la Tierra pensamos que nosotros somos los reales y que los espíritus son fantasmas transparentes, ¿cierto? Pero, desde el punto de vista de allá, es exactamente lo contrario. Quien está en el cuerpo físico está sofocado, escondido dentro de una armadura pesada que ofusca la luz. Quien ya partió, quien se liberó de esa armadura, es el que brilla de verdad. Ellos eran la realidad en alta definición. Nosotros, aquí abajo, éramos la transmisión con mala señal. Y no paró ahí. En esa visión ampliada, empecé a ver de qué está hecha la realidad. ¿Sabéis cuando te acercas mucho a la pantalla de la TV y ves los puntitos que forman la imagen? Vi eso en la estructura del universo. Vi partículas elementales. Eran como bolitas, pequeñas esferas de colores, vibrantes. No estaban tiradas al azar. Estaban organizadas geométricamente. Era una danza perfecta, una matemática visual. Veía esas bolitas juntándose para formar las cosas. Dibujaban el agua, dibujaban las piedras, dibujaban el aire. Entendí, en aquel momento de lucidez suprema, que nada es sólido como pensamos. Aquella pared dura, aquel suelo de hormigón, todo eso está hecho de esas minúsculas partículas de energía que están vibrando y manteniéndose juntas por una inteligencia, por un orden. Fue una visión transformadora. Me sentí viendo los bastidores de la creación. Era como si Dios, o el universo, me hubiera dejado entrar en la sala de máquinas y ver cómo se construye el escenario, ver aquellas formas geométricas, aquellos colores que ni sé nombrar. Me dio la certeza de que no existe el caos. Todo, absolutamente todo, desde la hoja que cae del árbol hasta la estrella más lejana, sigue un orden, un patrón, una geometría sagrada. Volví al cuerpo sabiendo que la realidad física es apenas un dibujo hecho de esas energías, y que la verdadera vida, la vida nítida y brillante, nos está esperando cuando finalmente soltamos esa ropa pesada de carne y hueso y volvemos a ser pura luz junto con aquellos a quienes amamos. Amigos míos, después de abrir mi baúl de recuerdos y contaros sobre el tejado, el embalse, los vuelos nocturnos, el reencuentro con Ana y con mi exmarido, después de todo esto, ¿qué queda? ¿Cuál es la lección que queda? La conclusión más importante a la que llegué, y que defiendo con uñas y dientes hoy en día, es simple, pero al mismo tiempo revolucionaria. Nuestra conciencia no es prisionera del cuerpo físico, es inquilina. Y como toda inquilina, un día el contrato se acaba y se muda, pero ella sigue siendo ella. La Elena que habla con vosotros ahora es la misma Elena que seguirá existiendo cuando este cuerpo aquí de Valencia se convierta en polvo. Pero saber esto trajo una consecuencia seria para mi forma de pensar. Tuve que tirar a la basura muchas cosas que tenía como certeza absoluta. Crecemos rodeados de reglas, de dogmas, de cajitas. La religión dice, es así. La ciencia dice, es asá. La sociedad dice, tiene que ser de aquella manera. Y nos vamos tragando esas verdades prefabricadas sin masticar. Mi ECM y mis proyecciones masticaron esas verdades y las escupieron. Lo que vi allá del otro lado no cabe en las cajitas cerradas de ninguna religión específica, ni en el escepticismo frío de la ciencia materialista. Es algo mucho más grande, mucho más amoroso y mucho menos juzgador. Por eso, mi consejo, si es que puedo dar uno, es el siguiente. Abdicad de las certezas absolutas. ¿Sabéis ese juicio previo que tenemos sobre todo? Ah, eso es imposible. Ah, aquello es cosa del demonio. Ah, eso es alucinación. Parad con eso. El universo es demasiado vasto para que creamos que tenemos la regla de la verdad en el bolsillo. Aprendí a bajar la guardia. Aprendí que no sé nada, y que esa ignorancia es el primer paso para la sabiduría real. Propongo que cada uno de vosotros haga su propio recomienzo. ¿Vamos a poner el contador a cero? Olvida lo que te dijeron en la catequesis, en el colegio o en la TV. Empieza a investigar por ti mismo lo que es real. Presta atención a tus sueños. Presta atención a esas coincidencias que parecen imposibles. Escucha tu intuición. La realidad espiritual no es algo que lees en un libro y memorizas. Es algo que vivencias. No quiero que creáis en mí ciegamente.
No quiero crear un club de fans o una secta. Dios me libre. Quiero que mi relato sea solo una chispa para encender la hoguera de la curiosidad dentro de vosotros. Quiero que miréis al cielo estrellado esta noche y penséis, ¿será que es solo esto de verdad? ¿O será que hay una fiesta ocurriendo allá arriba y yo solo estoy esperando la invitación para entrar? La vida es un misterio fantástico. Y cuando nos quitamos las gafas oscuras del miedo y del dogma, empezamos a ver los colores reales de ese misterio. Dejamos de juzgar al vecino, dejamos de tener miedo a la oscuridad y empezamos a entender que estamos todos, vivos y muertos, gente de aquí y gente de allá, sumergidos en la misma sopa cósmica de energía y amor. Así que, investigad, buscad. Vuestra verdad está ahí dentro, esperando ser descubierta, así como yo descubrí la mía en el fondo de un embalse helado hace tantos años. Llegamos al final de nuestra charla, amigos míos. Agradezco inmensamente vuestra paciencia por haberme escuchado contar esta colcha de retazos que es mi vida. Sabéis, mirar hacia atrás, desde aquella niñita de 2 años en el tejado hasta la mujer de 60 años que soy hoy aquí en Valencia, me trae una sensación profunda de gratitud. No soy una persona especial, no soy santa, no soy gurú, soy una profesora jubilada, madre, esposa, una mujer común. La única diferencia es que la vida, por caminos tortuosos, decidió abrir una ventanita para que yo espiara el patio del vecino, el patio del lado de allá. Y si hay una cosa que quiero que os llevéis de esta conversación nuestra, si olvidáis todo lo que dije sobre partículas, voces y fechas, no olvidéis esto, no tengáis miedo a la muerte. Sé que decir esto parece fácil, pero lo digo con la autoridad de quien ya estuvo con el pie en el agua helada y sintió el calor del otro lado. La muerte no es el fin, no es un abismo oscuro, un apagón eterno, es apenas un despertar. Es como quitarse un zapato apretado después de una fiesta larga y cansada. Es un alivio, es volver a casa. Vivir sabiendo esto lo cambia todo. Vivo mi vida hoy con ligereza, pago mis facturas, me enfado con el tráfico, me río con mis nietos, pero en el fondo, muy en el fondo, existe una paz inquebrantable, porque sé que nada de esto es definitivo. Los problemas parecen menores cuando sabemos que somos turistas aquí en la Tierra. Estamos de paso, aprendiendo, evolucionando, pero nuestro verdadero hogar nos espera con las puertas abiertas y con las luces encendidas. ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué hemos venido a hacer aquí al final? Después de todas mis proyecciones, de ver a Ana siendo curada, de ver a mi exmarido siendo recibido, la respuesta es tan simple que llega a ser banal. El amor. El amor no es solo un sentimiento bonito de enamorados. El amor es la materia prima del universo. Es el pegamento que sujeta esas bolitas de colores que vi. Cuando lleguemos allá al otro lado, no van a preguntar cuánto dinero teníamos en el banco o cuántos diplomas colgamos en la pared. La fiscalización en la entrada es otra. Querrán saber cuánto amamos, cuánto perdonamos, cuánto ayudamos a aliviar el dolor del otro. Ese es el único equipaje que pasa por la aduana espiritual. Todo lo demás, el coche, la casa, el orgullo, el rencor, se queda en la frontera. Así que, mis queridos, no perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo con peleas tontas, con rencor guardado, con miedo a arriesgar. Vivid intensamente, amad sin medida, abrazad a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestros amigos. Decid, te quiero, hoy, ahora, porque la vida aquí es un suspiro, es demasiado rápida, pero el lazo que creamos con el amor, ese lazo es eterno. Ese lazo ni la muerte lo corta. Desde el fondo de mi corazón, que mi relato haya servido como un abrazo en vuestra alma. Si has perdido a alguien recientemente, siente mi cariño. No han desaparecido, solo han cambiado de dirección. Si tienes miedo al futuro, respira hondo. Nunca estás solo. Hay un equipo inmenso, invisible, animándote y guiándote, aunque no escuches su voz mandando mover los pies. Muchas gracias por dejarme entrar en vuestra casa a través de esta pantalla. Quedad con Dios, quedad con la luz. Y recordad siempre, la realidad es mucho más bonita de lo que imaginamos. Un beso grande aquí desde España, de vuestra amiga Elena. Hasta un día, quién sabe, nos encontramos en uno de esos vuelos nocturnos por ahí. Quedad en paz. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia.
Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que he separado para ti.